Muy buenos días, hermanos. Hoy quería compartir con ustedes otro personaje del libro de Proverbios. Hoy nos toca hablar de el perezoso. Les invito a tomar su Biblia y a abrir en Proverbios capítulo 6, versículo 6. Dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capital, ni gobernador, ni señor, prepara para el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos de reposo, para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza es una negligencia, un descuido. Es no hacer ni ocuparnos en nuestras obligaciones. Es lo que decimos la flojera. Según la Biblia, esto es un mal hábito que puede traer también graves consecuencias a nuestra vida, como lo vimos en el último versículo, el versículo 11 de este capítulo 6. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hay un peligro en la pereza. Por eso en la Biblia vamos a encontrar que somos llamados a ser productivos, a producir fruto y a evitar la pereza en nosotros. Si preguntamos en la iglesia quién es perezoso, quizás 2 o 3 confiesen abiertamente que lo son, pero la mayoría diría: no, yo no soy perezoso. Y está bien, pero a veces sí tenemos flojera para hacer lo que tenemos que hacer y vamos postergando para más adelante, en especial con las cosas espirituales. Nuestra vieja naturaleza nos anima a postergar estas cosas, y Dios nos exhorta en su palabra a renovar nuestro compromiso, a redimir el tiempo, a ser buenos administradores de Dios. Salomón trae al perezoso y a nosotros este ejemplo de trabajo duro. Mira la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ese mirar es observar y poner en práctica, y un ejemplo de trabajo duro y dejar la pereza. Una hormiga no necesita de un jefe, de alguien de quien recibir órdenes, que le estén marcando el ritmo de trabajo. No debe ser supervisada y no trabaja obligadamente. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? Sabiendo que fuimos creados por Dios con un propósito, ¿no deberíamos estar ocupados siempre en llevarle gloria a Dios haciendo su voluntad? Nosotros sí tenemos un Señor, y es muy misericordioso. Aun cuando nos ve así con tanta flojera, Él nos anima a renovar las fuerzas y seguir sus caminos y seguir obedeciéndole. Nosotros, al igual que el perezoso, ponemos excusa. En Proverbios capítulo 22:13 dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Qué buena excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Y nosotros de la misma manera ponemos excusas. Decimos: no hice tal cosa porque nadie me lo pidió. Incluso podemos hasta espiritualizar las excusas. Estoy esperando que el Señor me abra las puertas, cuando en realidad lo que hay es pereza, porque no estamos haciendo las cosas que nos corresponden. Si contemplamos las hormigas, como nos pide acá Salomón, vamos a encontrar estas características. No hay que controlarlos para que hagan el trabajo. Hace su trabajo en su tiempo, porque habla del tiempo de la siega, prepara la comida para el verano, para un futuro, se prepara para momentos difíciles. En cambio, cuando hablamos del perezoso encontramos en Proverbios varias características. Proverbios 21:25: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 26:14 dice: como la puerta gira sobre sus quicios, sobre su bisagra, así el perezoso se vuelve en su cama. Le gusta dormir. Proverbios 26:16 dice: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Estas son características que encontramos en Proverbios. Pero el perezoso siempre tiene problemas para empezar las cosas. Y si las empieza, también tiene problemas para terminar las cosas. El perezoso desea crecer, desea cosas, pero nada consigue. Incluso si lo llevamos al plano espiritual, desea crecer espiritualmente,
pero es demasiado trabajo para él el leer la Biblia con disciplina, el tener una vida de oración, el compromiso con la iglesia. No es compatible con el cristiano la pereza. Nosotros entendemos que el trabajo es una bendición de Dios y que es el medio también por el cual debemos proveer para los nuestros. En 1 Timoteo 5:8 dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros, al ser transformados por Dios, esa inclinación a la pereza es cambiada por el deseo de servir a Dios y a los demás. Solo encontramos sentido en nuestras vidas cuando nos damos cuenta que debemos sacrificarnos para servir a otros. Este es el ejemplo que aprendemos de nuestro Salvador. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Nuestra vida después de conocer a Cristo se convirtió en un sacrificio a Dios, pero también incluye en un sacrificio a los demás. Dice Efesios 4:28, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que podamos analizar nuestra vida a la luz de estos pasajes y que podamos batallar contra la pereza, que no es no hacer nada, sino que es también el conformismo, es no cambiar, no desear cambiar, no seguir adelante con nuestro compromiso con el Señor. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Decía el versículo 9 de este capítulo 6 de Proverbios. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hay una frase de Benjamin Franklin, calculo que pensando en estos versículos, que dice, la pereza viaja tan lenta que la pobreza no alcanza o no tarda en alcanzarla. Somos animados y exhortados a trabajar, a servir. Y Romanos 12:11 con este versículo termina, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que podamos encontrarnos animados por el Señor a servirle y de esta forma, fervientes en espíritu, sin esperar que alguien nos venga a decir que tenemos que hacer algo, en qué tarea servir. Que cuando podamos estar juntos en la iglesia, congregados, no vayamos solamente con nuestra asistencia, sino que vayamos con el deseo también de servir a otros. Espero que tengan un lindo día.